Bienvenido, bienvenida al podcast Espalda Sana y Sin Dolor, el podcast donde te contamos todos los secretos que han ayudado a nuestros alumnos con dolor de espalda a vivir sin dolor y recuperar su bienestar físico y emocional. Hoy vamos a hablar de un tema del cual yo no tengo ni puñetera idea, pero afortunadamente tenemos aquí a Gonzalo que sabe bastante de este tema, muchísimo más que yo. No, hombre, algo sé. ¿Qué es mejor para el dolor de espalda? ¿El yoga o el pilates? Siempre lo que nos decís es, no, es que hago yoga, hago pilates, y muchas veces pues eso coincide con que además de hacer el yoga y el pilates, desgraciadamente no conseguís mejorar de dolor. Así que vamos a intentar hoy explicar un poquito las diferencias y un poco qué tenéis que hacer si hacéis yoga o pilates, porque pueden ser buenos, porque no pueden ser buenos, y pues si aún así los hacéis y tenéis dolor de espalda, pues ¿qué tenemos que hacer? Muy buenas, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pilates y yoga. Yo no soy ningún experto en nada, me encantaría ser experto en todo porque en esta vida pues siempre la información que obtenemos es muy valiosa de todo, ¿no? Pero eh, si me destaco un poquito en estos dos temas que hemos hablado, que has introducido, pues yo diría que el pilates es mi fuerte, ¿no? Llevo muchos años impartiendo clases grupales. Y bueno, del yoga, pues lo he practicado alguna vez por saber qué era, ¿no? Pero bueno, puedo explicar alguna noción básica y alguna diferencia de estos dos temas, ¿no? Y para el dolor de espalda, pues bueno, al final del podcast hablaremos un poco también las diferencias o un poquito más la parte más particular de cada individuo, la parte más individualizada. Pero sí que es verdad que con los dos, sea a nivel físico o a nivel mental, se obtienen beneficios, ¿vale? Yo no voy a decir nunca que no sirven para nada, obviamente. Sí que es verdad que cada uno de ellos tiene una serie de principios, algunos los comparto y otros no. Ya sabes tú, ya sé yo y ya sabe mucha gente que en el yoga, voy a empezar por el yoga porque sé menos y luego si quieres profundizo más en el pilates, ¿vale? Perfecto. Pues el yoga yo diría, nos metemos ya directamente un poco en las diferencias, ¿no? El yoga yo diría que está más enfocado al tema mental, a buscar un poco el equilibrio físico-mental, pero no profundiza tanto en el tema de la postura y de la fuerza, como es el pilates, ¿no? Yo, ya sabes que hemos hecho mucho hincapié en la parte de la respiración en muchos episodios del podcast y le hacemos entender a la gente que la respiración es lo más importante, es la base del todo. Y algo que comparto con el yoga, ¿vale? Hay cosas que no y hay cosas que sí. Pues una de ellas es la respiración, ¿no? Cómo a través de la respiración, ellos usan infinidad de respiraciones. Ya sabes que nosotros usamos la diafragmática porque es la que creemos que es la más esencial para tratar el dolor de espalda, pero, por ejemplo, en el yoga usan una respiración que se llama respiración cuadrada, ¿vale? Que es hacer ciclos de respiración únicamente nasales. Y eso, pues ya sabes, si no sabe la gente, pues lo explico ahora. Se obtienen beneficios como eliminar todo el CO2 de nuestro cuerpo, bajar inflamaciones y luego, pues, a nivel de hormona, pues reducir también el tema del cortisol y sobre todo nos ayuda mucho a la hora del descanso. Entonces, cuando alguien padece de estrés, de insomnio, ¿no? Pues, o incluso dolor de espalda, al final va todo ligado, ¿no? Pues muchas veces yo cuando entendí un poco qué quería decir esta respiración, pues la he recomendado, a mucha gente se lo he dicho. Digo, utiliza esta respiración para dormir, ¿vale? Porque genera también bastante melatonina y tal. Y digo, bueno, pues algo que me llama la atención y que es una de las diferencias respecto al pilates. En el pilates se usa una respiración y ya. Y en el yoga, pues bueno, pues tienes infinidad de respiraciones que cada una pues conlleva a un beneficio u otro, ¿no? Y si quieres preguntar algo más, pues bien, y si no, pues sigo yo aquí No, con el no, sermón. vamos, yo estoy aprendiendo un montón, o sea que por mi parte perfecto, sí que la respiración nasal la metemos bastante. Yo creo que quizá el problema es que al principio a la gente le cuesta mucho, por lo menos inspiración nasal no, pero expiración nasal a la gente le cuesta mucho. De hecho, tenemos una clase en YouTube solo de respiración nasal, que además de todo lo que tú has comentado, también hay muchos beneficios a nivel postural,
¿vale? Incluso ya sabemos que una persona que tiene una predominancia de respiración bucal pues puede tener incluso alguna alteración en la mandíbula o incluso que la postura de cabeza adelantada y muchas sobrecargas a nivel de cervical, incluso del cráneo. Pero sí que es cierto que quizá al principio es un poco costosa, sobre todo para la gente que no está acostumbrada y que no viene del yoga. Entonces, pues al principio quizás es más interesante empezar a inhalar por la nariz, exhalar por la boca, y si ya lo tienes muy, muy controlado, ya conoces a la perfección la técnica de la respiración diafragmática, pues ya te puedes meter en respiración nasal. Pero vamos, coincido totalmente contigo. Luego entraremos un poco en por qué no siempre, o sea, por lo mejor, al final lo que queremos un poco llevar de este podcast es que da igual sea yoga, sea pilates, sea incluso respiración diafragmática o incluso lo que os digamos nosotros. No hay que cerrarse a ningún método, luego entraremos más en esto, y lo importante es que ese método pues respete una serie de cosas que luego explicaremos. Pero vamos, que hagáis lo que hagáis, hacedlo a tope y si confiáis en ello, pues adelante. Así que nada, coméntanos un poquito las diferencias con el Pilates. Sí, bien. He introducido la primera diferencia, que era la respiración, porque es que es la que más me llamó la atención en su día cuando probé el yoga, ¿no? Y bien, pues otra de las diferencias es también que en el Pilates, ¿vale? Se busca como una coordinación de entre todos los movimientos que se ejecutan durante una clase, basándose en una serie de principios, que ahora los comentaré, si me acuerdo, todos, es que hay unos cuantos, pero bueno, esa es otra diferencia, ¿no? Es la jerarquía de ejercicios. En el yoga, yo por lo que sé, ya digo que, insisto, no soy ningún experto, pero por lo que he vivido y lo que he visto también, pues veo que se mantiene una postura, ¿vale? Y a través de esa postura, pues se intenta conectar, digo, a través de la respiración más hacia lo mental, ¿no? Y como he dicho antes, también hay muchos tipos de yoga. Yo conozco el común, el hatha, pero hay muchos yogas. Uno que me ha llamado mucho la atención ahora últimamente es el aeroyoga, que se hace con unas telas, así como colgando y eso, y también pues me parecía interesante, pero no lo llega a practicar porque ya no da abasto, ¿no? Con todo. Pero bueno, pues más diferencias del Pilates y el yoga: la respiración, la jerarquía de ejercicio, los principios son diferentes. ¿Qué más puedo decir? En el Pilates, lo he dicho antes, se busca mucho más el entrenamiento de fuerza, el potenciar el core, el centro, que ya lo hablamos en otro episodio. Y en el yoga, pues básicamente se busca también la ganancia o el objetivo de la flexibilidad, ¿vale? Que es, creo, entre lo mental y la flexibilidad sería el conjunto de los objetivos del yoga más que el Pilates, ¿no? Otra diferencia también, pues que en el Pilates se puede hacer Pilates base, Pilates suelo, donde no hace falta ningún tipo de material, ¿vale? Y hay otro tipo de Pilates, que es Pilates máquina, que me llama mucho la atención y para mí es una parte muy, muy buena del Pilates. Y luego pues trabajar con diferentes materiales, como puede ser un fitball, una pelota grande, unas bandas elásticas, y en el yoga pues no se usa material. Es una diferencia también que encuentro bastante grande, ¿no? Que en uno usas material y en otro no. Y que yo sepa, quizás durante el podcast se me ocurra algo más, pero estos son, creo, los pilares más importantes, las diferencias más importantes. Vale, pues vamos ya a lo importante, después de la parte teórica. Tú, para una persona con dolor de espalda, ¿te quedas más con yoga, te quedas más con pilates? ¿Y por qué? Cric, cric. O con ninguno. Vamos a ver. Es que es una pregunta difícil, más que responderla, porque yo te puedo decir, pues mira, pilates porque es lo que he hecho y creo que es lo mejor, ¿no? Yoga también te lo podría decir porque tiene beneficios, pero vamos a adentrarnos en el último punto a tratar, que es la parte de personalización. La voy a introducir ya, ¿vale? Porque creo que es importante decir sobre esto. Al final, de entre todo, ya hemos dicho que hay que hacer algo, sea lo que sea, ¿vale? Yo me quedaría con el Pilates, ¿vale? Porque es lo que he hecho y entiendo más, ¿no? Pero
Por ejemplo, ya lo dijimos el otro día, tenemos un alumno, un cliente, que haciendo yoga se encuentra bien, ¿vale? Él sufre del Aquiles, pero bueno, lo hace, le gusta, mentalmente trabaja también, pues hazlo. Para el dolor de espalda, pues yo diría el Pilates porque está más enfocado también muchas veces a trabajar la estabilidad del core, ¿vale? Uno de los principios del Pilates se llama el centro, ¿vale? Que lo hablamos en el tema del episodio del core. Se trabaja mucho la estabilidad abdominal y eso sí o sí va a beneficiar a la zona lumbar. Se entrena también la fuerza de piernas, que también es importante para la espalda. Entonces, bueno, pues yo me quedaría con el Pilates por esas dos razones, por el tema de la estabilidad del core y por el entrenamiento de fuerza. Sí, ahí esa parte más activa es súper importante. Y al final lo que creo es que ninguno de los dos tiene por qué ser lo mejor, pero también los dos pueden ser lo mejor. Aquí lo más importante es, si tú has probado algo y te ha funcionado, perfecto, sigue con ello, sigue con ello. Y luego, al final, lo más importante es la importancia de los principios, ¿vale? Hay una frase que dice algo así como que los métodos, hay muchos métodos, pero hay muy pocos principios, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a hacer yoga y ese yoga respeta que tiene que haber una estabilidad entre la pelvis, el abdomen y la caja torácica, ese yoga va a ser probablemente algo que te beneficie muchísimo con el dolor de espalda. Si vas a ese yoga y tienes, por ejemplo, una postura de espalda arqueada y las posturas te incrementan esa postura de espalda arqueada, probablemente eso te va a repercutir negativamente, ¿vale? Si sabemos que la musculatura posterior de la pierna, los glúteos, los isquios, deben tener fuerza para extender bien tu cadera y que tu zona lumbar no se lleve la carga, y en ese yoga te dedicas a estirarlos constantemente, que lo único que vas a hacer es producir más debilidad, ese yoga no te va a ayudar. Sin embargo, si te apuntas a otra escuela de yoga que sí que favorezcan esa fuerza de la zona posterior de la pierna, pues sí que va a ser beneficioso. Entonces, al final, me parece demasiado generalista decir que a una persona con dolor tiene que irse a hacer yoga o pilates. Es como decir que tiene que irse a nadar. Todo depende de cómo se haga ese yoga o ese pilates, ¿vale? Y estoy seguro que hay muchos profesores o instructores de yoga y pilates que trabajan en base a estos principios de mecánica humana y otros muchos que no, igual que hay muchos entrenadores que sí, muchos entrenadores que no. Entonces, lo más importante es que, primero, lo que tú hagas veas que te hace mejorar. A veces nos viene gente, no es que llevo 6 meses, incluso un año haciendo esto, que no me va bien, pero yo sigo haciéndolo. Pues, si no te va bien, pues mucho te tiene que gustar, o a lo mejor mucho beneficio a nivel mental te tiene que suponer para que realmente te sigas ahí haciéndolo. Y luego, al final, estos principios, uno principal, que esto, bueno, en la universidad nos lo machacan mucho, es la individualización del entrenamiento. Si tú vas a hacer una clase que se hace lo mismo para todos y no tienes dolor, no pasa nada, porque muy probablemente no tengas ningún problema, ¿vale? Porque estás bien. Pero si no tienes dolor, una de las cosas más importantes es entrenar con algo que te va bien a ti, que no sea el entrenamiento de tu primo, de tu vecino, de tu amigo. Y esto muchas veces en una clase grupal no se respeta. Que no significa que haya que dejar todo esto de golpe. A lo mejor, por ejemplo, si antes ibas 4 días a la semana a un yoga muy de estirar, muy de respirar, pero que no trabaja tanto la zona del fortalecimiento, la parte del fortalecimiento, pues a lo mejor puedes reducírtelo a 2 y los otros 2 días hacer un trabajo específico de fortalecimiento para ti. Pero al final, lo que queremos que os llevéis de este podcast es que no tenemos que casarnos con ningún método, con ningún tipo de trabajo, ni siquiera con lo que nosotros os digamos, porque si al final nosotros tenemos una persona que lleva mucho tiempo y no consigue mejorar, pues que pruebe otra cosa, no hay ningún problema. Pero sobre todo no ser cabezones en ese sentido jolín, si algo no te va bien, no sigas con ello, y si algo te va bien, por supuesto, sigue con ello. Así que de aquí esta importancia de la personalización, que creo que es súper
súper importante, no solo para yoga, pilates, sino para cualquier otro método de entrenamiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo quería comentar al final del podcast, pero ya que lo has comentado, pues yo llevo muchos años dando clase de pilates, ¿no? Pilates grupales. Pilates con 10, 15, 20, 30, 40 personas. Entonces, ese proceso de individualización se pierde. Se pierde cuando empiezas a tener un grupo tan grande, tan extenso de personas, ¿no? Al final, todo depende de quién y cómo de la clase, ¿no? Yo he tenido la suerte de que he dado la clase, de que he tenido clientes que han estado en mis clases y tengo clientes que han estado en clases de otros alumnos, o sea, perdón, de otros profesores, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de cómo te dicen ellos cómo dan las clases. Es decir, yo tengo una clienta, viene a mis clases, yo les digo lo que creo que está bien, ¿no? Porque a lo mejor también nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Y esa clienta o ese cliente decirme, oye, pues entra a la clase de fulanito y lo que me ha dicho que hiciera no me ha venido bien. Le he dicho, pues prueba a hacer lo que te he dicho yo, a ver qué tal, ¿no? Entonces, lo ha probado, le ha ido mejor. Bueno, pues a lo mejor hay gente que le va bien, hay gente que le va peor. Pero sí que es verdad que, como tú dices, basándote en unos principios, cuanto más hagas, no tiene por qué ser mejor, sino seleccionar lo que crees que te va a ir bien y hacerlo, ir a tope con eso. Porque, como bien he dicho, yo me quedo con el Pilates por lo que entiendo de eso. Pero si por la parte mental haces yoga, por la parte de estabilidad haces Pilates y por la parte más individualizada entrenas con nosotros, pues si haces un conjunto de todo, obviamente, pues puedes obtener más beneficios, ¿no? Que eso no quiere decir que lo vayas a hacer, pero bueno, al final la típica frase de cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pues algo así, ¿no? Cuanto más métodos utilices, puede ser que te vaya mejor, ¿no? Entonces yo ya digo, he dicho el Pilates, pero también me podría quedar con el yoga en el tema de mental, ¿no? Que para mí es algo también importante que se trabaja en esa disciplina. Sí, al final, para recapitular un poco, está genial que hagamos yoga, que hagamos pilates, cualquier cosa que nos sienta bien, hacedla. Cualquier cosa que te siente bien, hazla. Y luego, pues, intenta poco a poco combinarla con, si algo que te gusta mucho, pero sabes que no te sienta bien del todo, pues intenta reducirlo un poquito y combinarla con otras cosas y sobre todo, pues intenta esas decisiones tomarlas en base a profesionales, ya seamos nosotros o sean los que sean. Y nada, yo creo que se ha quedado un episodio muy, muy interesante. Por mi parte, nada más. Recordaros que nos viene muy bien que le deis 5 estrellas en Spotify. Si estáis en YouTube, que os suscribáis. Tenéis en la descripción tanto la lista con todos los podcasts para que los escuchéis, todo lo que queráis, y también nos dejamos la oportunidad de reservar una entrevista sin ningún tipo de compromiso en la que nos contaréis vuestro caso y si vemos que os podemos ayudar, pues encantados, y si no, pues sin ningún problema, podéis seguir consumiendo todo el contenido sin ningún tipo de problema. Así que nada, por mi parte, pues gracias por haber compartido esta información. La verdad que hoy he aprendido bastante y nada, hasta la próxima. Entonces, muchas gracias.